Muchas gracias, buenas tardes ya. Estoy disfrutando, me preguntaba Manel del Castillo, ¿qué tal? Estoy disfrutando de esta jornada y además es para felicitar no solamente por la organización y la invitación, sino porque hayáis conseguido lanzar esta iniciativa única que, como estamos viendo, tan falta hace. Vamos a intentar bajar la pelota a pie de césped porque hemos oído hablar mucho esta mañana de investigadores, de sanitarios, de enfermedades raras. Pero claro, vamos a intentar responder a las preguntas que nos hacen los pacientes, que son los que están en el centro de todo lo que estamos discutiendo hoy. Los pacientes y las familias. Veréis que en esta mesa que vamos a abordar inmediatamente después de estas pequeñas palabras de introducción, vamos a incorporar a tres jugadores importantísimos en todo este proceso, que son tanto las familias, las asociaciones de pacientes, como la iniciativa privada. Necesitamos contar con las empresas que acaben desarrollando estas terapias y también la administración que tiene que regular todo el proceso. Acordaros que lo que son raras son las enfermedades, no las personas. Claro, las enfermedades raras hemos iniciado esta mañana con el doctor del Castillo, que nos recordaba que afectan a pocas personas, afectan a 5 de cada 10.000, o mejor dicho, 1 de cada 2.000 o menos. Esto nos hace pensar que las enfermedades raras siempre van a afectar a los demás, porque por eso son minoritarias, por eso son raras. Pero llega un día que te afectan a ti, llega un día que te afectan a tu familia, a tu sobrino, al hijo de un amigo. Y en esa familia en la cual se instala una enfermedad rara, esa enfermedad, esa condición genética deja de ser rara, porque la familia convive 24 horas al día con esa persona que tiene una enfermedad rara. Y por lo tanto, nuestras acciones, nuestras iniciativas tienen que ir dirigidas no solamente al paciente, naturalmente, sino también a todo el entorno, a la familia. Hay que cuidar al cuidador, hay que tener en cuenta. Por eso estas iniciativas como únicas que tienen en cuenta estos aspectos son tan importantes. Afectan a poca gente, pero luego resulta que conocemos miles de ellas. Una de las paradojas, ¿no?, a las cuales nos referíamos anteriormente, ¿no? Miles de ellas, como más de 6.000, y esto se traduce en un país como el nuestro a unos 3 millones de personas que conviven con enfermedades raras. Y yo añado, y 3 millones de padres, y 3 millones de madres. Hay como 9 millones de personas que están involucradas directa o indirectamente en la gestión. Estos son 30 millones de personas a nivel europeo, 300, 400 millones a nivel del mundo. Aproximadamente, esto representaría entre un 6 y un 8%. Si asumimos un 6%, ¿qué es un 6%? Claro, eso es un 10%, pues cuando vamos de rebajas todo el mundo lo entiende, ¿no? Algo que vale 100, un 10% de rebajas, pues vale 90, chimpum. Pero un 6% es un poquito más complejo de entender, ¿no? ¿Cómo lo podemos visualizar? Estamos en Barcelona. En Barcelona hay aproximadamente un poquito más de 1,6 millones de habitantes. Si trasladamos ese 6%, nos van a salir un poco menos de 100.000 personas. Prácticamente el aforo completo del antiguo Nou Camp, el campo del Barça. Todas las personas que conviven con enfermedades raras aquí en Barcelona. Y si queréis un número que no vais a olvidar jamás, mañana va a ser el día de Sant Jordi. Mañana muchos vamos a estar paseando por las Ramblas, por Rambla Cataluña, y nos vamos a cruzar con mucha gente. 1 de cada 15 personas con quienes os vais a cruzar puede ser una persona que tenga una enfermedad rara. Las enfermedades raras, la gran mayoría de ellas, el 85% de ellas, son rarísimas. Afectan a menos de 1 de cada 1 millón de personas. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 en todo nuestro país, como Eric, a quien se refería el doctor del Castillo esta mañana. Y estas son las más frecuentes, por eso no es raro encontrar en los medios de comunicación aquella pareja, aquella madre que solicita apoyo por tener un niño, una niña con una enfermedad que es la única de todo el país o que hay muy pocas, ¿no?
Y luego la siguiente paradoja que tenemos es que el 80% de los pacientes, que conviven con una enfermedad rara, lo son de un número muy reducido de enfermedades. Apenas 149 enfermedades, entre las cuales están, por ejemplo, la más común de las raras, la fibrosis quística, o la anemia falciforme, o la fenilcetonuria, una de las enfermedades metabólicas que Rafa Artuch también colabora también a detectar, porque se alteran los porcentajes de aminoácidos. Es muy importante que tengamos en cuenta que estas enfermedades, si somos capaces de hacer algo, tenemos que ser capaces de detectarlas de forma prioritaria, de forma prematura. Por eso es tan importante la prueba del cribado neonatal, por eso es tan importante la prueba del talón y por eso es tan difícil de comprender que convivamos en este país con diferentes comunidades autónomas que deciden incorporar en esta prueba del talón diferentes enfermedades. Creo que es de agradecer y es una bienvenida y hay que aplaudir la noticia que conocimos la semana pasada del Ministerio de Sanidad, que quiere ampliar la cartera de detección de estas enfermedades de la prueba del talón de 7 a 11 para llegar a unas 18 antes de final de año y a unas 23 en el año que viene. Bienvenidas sean. Tenemos comunidades autónomas aquí representadas, por ejemplo, por Encarna Guillén, en Murcia, que no es que tengan 40, como decía el informe cuaderno de FEDER, sino que ya tienen 44. Entonces tenemos que tender a ser capaces de detectar. Hemos estado hablando en la mesa estupenda de diagnóstico de lo difícil que es diagnosticar, ¿no? Claro, cuando a una familia le dices que el tiempo medio de espera son aproximadamente unos 4 años, claro, esta familia está leyendo constantemente en los medios de comunicación todos los avances técnicos, todas las grandes máquinas de secuenciación que tenemos. Entonces no entiende, pero ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Que no sabéis leer? ¿Que no sabéis poner el genoma de mi hijo con el genoma de referencia? Y quizá ahí está uno de los problemas. Fijaros, hemos estado 20 años utilizando un genoma de referencia que no pertenecía a nadie. ¿Os habéis preguntado de quién era el genoma que se secuenció en 2001? Pues en realidad no pertenecía a una persona. Es un mosaico de contribuciones que se aportaron desde diferentes tipos celulares, desde diferentes personas. Oye, y ni tan mal, en 20 años nos ha servido, pero empieza a mostrar sus limitaciones. Empieza a mostrar sus limitaciones porque todos los que estamos aquí en esta sala nos parecemos a nivel genómico al 99,9%, lo cual quiere decir que nos diferenciamos aproximadamente en un 0,1%. Un 0,1% de 3,3 mil millones de pares de bases que son el genoma. Esto quiere decir que si aplicamos el 0,1%, entre cada uno de nosotros tomado 2 a 2, hay de 3 a 6 millones de letras que pueden ser distintas. Claro, una de ellas es suficiente para causar la enfermedad. ¿Cuál de ellas? Esto es más complicado. Ya no se trata de que todas las letras son iguales exceptuando la que es distinta y esta es la que causa la enfermedad. Por lo tanto, de algunas de ellas podemos deducir directamente porque tienen un impacto en la proteína que codifica ese gen y podemos pensar, esta seguramente va a ser la causa. De otras, las que llamábamos de significado incierto, pues probablemente tenemos que hacer experimentos. Es decir, tenemos que sacar fuera de contexto estas mutaciones. Y ahí nos han venido como una bendición las nuevas técnicas de edición genética, las técnicas CRISPR, a las cuales Andrés se refería en su apartado, en su ponencia. Aquí estas técnicas que nos permiten diagnosticar a un paciente, saber qué gen, qué mutación es la que está afectada y trasladar exactamente esa misma mutación a un modelo celular, a un modelo animal, a un ratoncito, a un pez cebra, y luego preguntarle a ese ratón que va a llevar la misma mutación, al cual le vamos a llamar al avatar de esa persona, preguntarle a ese ratón si manifiesta algunos de los síntomas de esas enfermedades, porque eso es lo que nos va a permitir avanzar, ¿no?
Y esto quiero nombrar aquí iniciativas de éxito como el Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras, del cual Paco Palau, que está por aquí, tiene gran parte también de culpa en el mejor sentido de la palabra. Paco Palau, Encarna Guillén, Rafa Artuch, Ángel Carracedo, yo mismo, nos han mezclado de una forma diversa. Yo soy un biólogo que ha trabajado toda su vida en investigación básica y que llevo más de 30 años investigando en enfermedades raras, incluso cuando no se las llamaba enfermedades raras, ni sabíamos que estábamos trabajando en enfermedades raras. Y lo que son las cosas, gracias a esta interacción, hemos acabado diagnosticando genéticamente, hemos acabado aportando pues, nuestro granito de arena al mundo de las enfermedades raras. Nosotros trabajamos en albinismos, que uno puede pensar que es una condición genética relativamente sencilla, pero que rápidamente es muy compleja porque hay 22 genes cuyas mutaciones causan otros tantos tipos de albinismo. Y la mayor parte de las personas con albinismo, como sucede con otras enfermedades, está por diagnosticar. Tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir avanzando, bien sea con estos modelos animales, bien sea, como decía Óscar, a través de estos modelos celulares más o menos complejos como los organoides, estos pequeños órganos que nos permiten simplificar y nos permiten avanzar, no solamente en confirmar cuál es el gen que puede estar asociado, sino cómo podemos desarrollar terapias. Repito muchas veces la parte genética porque sí que es cierto que el 80% o más de las enfermedades raras tienen una base genética y además tienen una presentación predominantemente pediátrica. De un 2 a un 3% de los niños recién nacidos pueden presentar alguna de estas enfermedades raras. De nuevo, por eso es tan relevante esta iniciativa de Únicas, lanzada desde el Hospital de Sant Joan de Déu y a cual se han sumado otros muchos hospitales y otras instituciones, tanto públicas como privadas. Bueno, acabo estas palabras diciendo que tras oír a los investigadores, tras oír a los sanitarios, creo que es el momento de oír a las familias. Creo que es el momento de oír a las asociaciones de pacientes, que son nuestra referencia, ¿no? Yo siempre digo que a mí quien me ha enseñado a hablar de enfermedades raras ha sido el tener el privilegio de asistir a muchas reuniones con asociaciones de pacientes, ¿no? Porque hay que enfrentarse a ellos con honestidad y con humildad. Uno puede pensar, yo puedo pensar, llevo 30 años investigando albinismo y cuando me reúno con una asociación de albinismo, tengo que saber que a quien estoy hablando sabe infinitamente más que yo, porque convive con el albinismo 24 horas al día. Y también me obliga a escoger las palabras para que el mensaje que yo quiera transmitir llegue. No estamos haciendo bien nuestro trabajo si trasladamos demasiados tecnicismos, si trasladamos demasiada complejidad. Si lo hacemos asequible, si lo hacemos entendible, podremos contar con el apoyo, podremos seguir contando con el apoyo de estos pacientes y de las asociaciones de pacientes para que estos deseos de intentar completar el diagnóstico en menos de un año o el desarrollar casi 1000 terapias o más, como estaban en el consorcio ERDIC, como nos decía Ángel, pues sean una realidad. Por lo tanto, acompáñenme en esta última mesa de debate, donde vamos a poder contar con 2 representantes de familias y de asociaciones de pacientes, con la administración y con una empresa que está dedicada directamente a las enfermedades raras. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Luisa, Leticia y Manel. Vamos a intentar que este diálogo podamos meter muchos temas, porque creo que cada uno de vosotros tenéis buenos mensajes que transmitir y así lo hemos estado intentando preparar mientras preparábamos esta mesa. Vamos a hacer una primera ronda en la cual voy a empezar con los pacientes y voy a empezar con probablemente la organización que mejor representa a los pacientes de enfermedades raras en este país, que es FEDER. Contamos aquí con Ana. Y Ana, como pacientes, ¿qué retos creéis o esperáis que puede dar respuesta a esta iniciativa Únicas? Bueno, en primer lugar,
Buenas tardes a todos y muchas gracias a vosotros por estar aquí. Por contar con nosotros. Y bueno, primero, antes de nada quería decir, porque siempre me gusta decirlo, yo hoy estoy aquí en representación de FEDER, pero también quiero compartir que soy una madre afectada. Le agradezco muchísimo las palabras que ha dicho al principio, porque como representante hoy aquí también de todos los padres y madres con hijos afectados, pues me he sentido bueno, muy representada, ¿no?, en sus palabras, que a lo largo de estos años siempre he querido transmitir que en España, en el mundo, siempre se habla de cifras, que hay tantos afectados de enfermedades raras. En realidad, yo siempre he insistido que no son tantos afectados, sino que se tienen que multiplicar por mínimo 3, porque cada afectado tiene una familia y es una familia afectada. Por lo tanto, esto lo quería decir. Perfecto. En mi caso también quería compartir, tengo un hijo afectado de una enfermedad rara. Mi hijo tiene 38 años, está afectado de la síndrome de Prader-Willi. Y ha sido presidenta de la Asociación de Prader-Willi Cataluña, ¿no? Exacto, fui durante 15 años presidenta de la asociación. Cuando le diagnosticaron a mi hijo, pues sí, nos dieron el diagnóstico cuando él ya tenía 7 años, 7, 8 años. En aquel momento nos dieron un diagnóstico, pero en ningún momento nos dijeron que era una enfermedad rara, simplemente un diagnóstico. Fue años más tarde cuando creamos la asociación sin saber que esa patología era una enfermedad rara. Y bueno, y a partir de aquí pues ya iniciamos nuestro camino, ¿no? Entonces, hoy yo siempre me suelo emocionar mucho cuando hablo de enfermedades raras y sobre todo en primera persona. Hoy estoy especialmente emocionada porque pienso que este proyecto es un proyecto muy importante. Hoy ya es una realidad y las personas que llevamos muchos años como pacientes en el mundo de las enfermedades raras, no nos podíamos imaginar que llegásemos al día de hoy y haber conseguido este proyecto tan importante para todos los pacientes. O sea que, bueno, pienso que esto va a ser un antes y un después. Creo que bueno, los pacientes con enfermedades raras pues comparten tienen muchas cosas en común, que como sé que me pongo nerviosa me lo he apuntado porque no quiero que se me olvide. No te preocupes. Entonces, bueno, les quería transmitir que el 50% ha sufrido un retraso en el diagnóstico. Esto lo vamos a tocar después, de más de 6 años, ¿sí? Sí, lo vamos a tocar después. Los datos. Sí, por ejemplo. Que solo el 6% de las enfermedades cuentan con tratamiento, que comparten discapacidad, dependencia y cronicidad. Una gran variedad de síntomas, incluso en la misma patología, y que representa un gran impacto emocional, educativo, laboral y social, tanto para el paciente como para su familia. Pues mira, yo casi que voy a pedirte que vamos a pasar a la palabra a Luisa y luego seguimos contigo. Perfecto. Y porque acabas de mencionar un tema que Luisa tenía especialmente interés en presentar. Luisa es gestora de proyectos en el Hospital Sant Joan de Déu, pero está aquí como madre de un niño con una enfermedad rara. Y tú quieres trasladar que la gestión de las enfermedades raras no solamente implica a tu hijo, al niño,
sino que implica a la familia y implica todo lo que se mueve alrededor de la familia, los efectos sociales, la salud mental que nos puede afectar, y lo que le pedimos a la administración, a las instituciones, no es solamente que nos habilite plazas de parking donde podamos aparcar nuestros coches, sino algo más, ¿no? Cuéntanos. Efectivamente, bueno, gracias por esta invitación. Yo tengo 2 hijos, Lucía, que tiene 12 años, que siguiendo un poco, ¿no?, como se ha ido hablando, es normotípica, digamos, y tengo a Mateo, que tiene 9 años ahora, que durante el embarazo, en la semana 24, me diagnosticaron con una hernia diafragmática, con unas posibilidades de un 5% de sobrevivir al nacer. Por suerte, estoy aquí hoy como madre de Mateo, por lo tanto, sigo adelante. Es un niño muy feliz, muy tremendo, pero sí que es cierto lo que en su momento parecía que era un puzzle de una pieza, la enfermedad rara hernia diafragmática, a lo largo de los años han ido añadiéndose piezas a ese puzzle y la foto cada vez es más grande. Y el puzzle aún no tiene título y tiene ya 9 años, ¿no? Cada año van surgiendo síntomas nuevos que añadimos a ese diagnóstico inicial de hernia diafragmática. Cuando nace Mateo, Lucía tiene 3 años. Nosotros nos pasamos los primeros 9 meses en el hospital continuamente, por lo tanto fueron 9 meses que mi hija no tuvo ni a su padre ni a su madre allí con ella, convivía con mi abuela, y me acuerdo que una vez volvimos a casa, el hecho de que viniera la abuela a vernos, Lucía directamente se ponía a llorar porque pensaba que la íbamos a abandonar de nuevo. Por lo tanto, efectivamente, cuando entra, como has comentado, una enfermedad rara en una casa, no solo afecta a ese niño o a esa niña, sino a todo el entorno, ¿no? También la enfermedad rara es un enfoque multidisciplinar, no solo en el hospital, como se ha ido hablando en las diferentes mesas, sino también a nivel de sociedad. Más allá de la familia, más allá del madre, del padre, del hermano, de los abuelos, implica también una logística, un enfoque de los diferentes actores a nivel de sociedad más allá del hospital. Yo, cuando quise escolarizar a mi hijo, aparte de escolarizarle un año más tarde, tuve que mirar, en ese momento llevaba traqueotomía, tuve que asumir, yo creo y creía mucho en la escuela inclusiva, por lo tanto quería una escuela ordinaria, aquella que a lo mejor tuviera una enfermera allí disponible por si en algún momento, debido a llevar tráqueo, hubiera habido algún problema. Que me encontré que no había nada, y la solución que me daba era que yo tenía que estar sentada en la puerta de la escuela por si pasase algo, ¿no? Luego vas a trabajo social y ¿qué te ofrecen? 1 hora a la semana de a lo mejor terapia ocupacional o de fisioterapia. Luego te dicen sí, existen ayudas para que venga, bueno, ayuda a casa, ¿no? Vas allí que te das cuenta que son ayudas muy enfocadas a la discapacidad adulta, no están preparados para el gran número de niños con problemas crónicos de discapacidad que suponen la mayoría de las enfermedades raras, y te dicen que no hay personal disponible con experiencia para cuidar de niños altamente complejos. Y entonces te encuentras en una situación muy sola ante un terreno que a priori un enfoque que tendría que ser multidisciplinar, que te das cuenta que estás sola, tu familia. Estás contando una necesidad de la gestión integral de la enfermedad rara que depasa al paciente y que incluye a la familia y el entorno. Insistiremos sobre ello en tu siguiente intervención, pero ahora quiero dar paso a Leticia. Leticia, que representa aquí a una empresa privada, Alexion, que se ha especializado en el desarrollo de tratamientos para enfermedades raras. Explícanos brevemente qué hace que vosotros seáis una rara avis y que hayáis decidido apostar por el desarrollo de este tipo de tratamientos para estas enfermedades, que en general tenemos que asumir que muchas otras empresas han decidido desdeñar porque no les ha interesado. ¿Por qué sois distintos vosotros? Perfecto, pues gracias. Y lo primero también gracias a Sant Joan de Déu y gracias a la Fundación La Caixa, no solo por la invitación al evento, sino por el proyecto Únicas, ¿no?, que creemos todos que va a tener un impacto en la manera de entender cómo se gestionan estas enfermedades. A mí me gusta explicar la historia de Alexion porque creo que puede inspirar a médicos, a investigadores y también a pacientes. Alexion es una biotech. Es una empresa que nace hace 30 y pocos años y nace porque un investigador y un médico, en el contexto de la Universidad de Yale, en New Haven, se interesan por el sistema del complemento y su posible papel, su posible rol en distintas enfermedades minoritarias. Por motivación personal, deciden
empezar a investigar el rol de complemento en este tipo de enfermedades. Como muchas historias, al principio no es una historia de éxito. Sus dos primeros intentos en dos indicaciones no son exitosas. Y aquí también resaltar algo que tiene el proyecto Únicas, el trabajo colaborativo ya en ese momento. Es un médico inglés que les sugiere por qué no lo probáis, por qué no lo investigáis en otra patología, en este caso la megaluría paroxística nocturna. Y en esa sí que son exitosos. Y deciden emprender. Deciden ellos emprender, buscar fondos, inversión, y así constituyen la empresa que ha sido, yo diría, un ejemplo de éxito. Por lo tanto, pueden haber investigadores o médicos que en la sala que estén empezando, y esa es una historia que puede llegar a repetirse seguro, ¿no? Es una empresa que hemos seguido desarrollando, investigación propia, también investigación y desarrollo a base de adquisiciones, ¿no? La industria somos bastante proclives a hacer acuerdos de comercialización y acuerdos con otras empresas. Y sí que es cierto que lo que nos caracteriza es que única y exclusivamente desarrollamos fármacos para enfermedades minoritarias, con sus complejidades, con sus riesgos, pero sí que están en el ADN de la empresa. Ha cambiado la empresa un poco, hace 2 o 3 años nos compró AstraZeneca, y yo creo que esa es la combinación perfecta. Porque ya no es una empresa pequeña. Ya no somos una empresa pequeña, ya no somos 2.500 empleados y todos apasionados y locos por entender el mundo de las minoritarias y cambiar la vida de sus pacientes, pero tenemos lo mejor de los dos mundos, porque tenemos el músculo y la fuerza financiera de AstraZeneca y la capacidad de asumir riesgos, con la manera de hacer y con el conocimiento de Alexis. Esta convivencia con una empresa mayor, esto es lo que me vas a comentar en la siguiente ronda de intervenciones, porque quiero dar paso a Manel Fontanet. Manel, estás aquí como administración, Servei Català de la Salud, y en enfermedades raras tenemos los medicamentos huérfanos, que son aquellos medicamentos que la administración, la legislación, les da una serie de ventajas, de beneficios. Y quizá tú, al estar a cargo de la gestión de estos temas aquí en la Generalitat de Cataluña, puedes comentarnos desde el punto de vista del Servei Català de Salud, ¿cómo valoras los resultados de la implementación de los medicamentos huérfanos? ¿Podemos estar contentos o crees que tenemos que mejorar o cambiar el foco? Yo creo que las dos cosas, no son cosas que sean excluyentes. Yo creo que podemos estar contentos porque los resultados en 20 años, desde que se ha autorizado la regulación europea, han sido muy positivos, pero creo que no podemos estar totalmente satisfactorios porque esta mañana se decía que hasta el 95% de enfermedades continúan sin ninguna alternativa. Por lo tanto, ambas cosas no son excluyentes. Europa tiene regulación específica de medicamentos huérfanos desde el 2000 y desde entonces se deben haber autorizado unos 250 medicamentos diferentes y a lo mejor más de 300 indicaciones. Ya sé que puede parecer poco cuando hablamos de 6.000 o 8.000 enfermedades raras, pero cuando uno mira el que teníamos antes del 2000, seguramente con los dedos de las manos contaríamos los medicamentos que tenían indicación huérfana específicamente autorizada. Por lo tanto, yo creo que los hitos son positivos, los resultados yo creo que son satisfactorios, pero seguramente insuficientes. Cuando esta mañana se decía que hay muchísimas enfermedades raras que continúan sin tratamiento, es verdad. Hay muchísimas que continúan sin tratamiento. Y aún así tenemos empresas que en un momento determinado dejan de estar interesadas en comercializar una terapia y esa terapia cuesta volver a reengancharla al sistema, ¿no? El sistema regulador está valorando cambios y, de hecho, la regulación huérfana está en revisión ahora mismo, está en procedimiento de revisión, llevará los trámites parlamentarios europeos que necesite y, precisamente, uno de los objetivos es redirigir incentivos y focalizarse en áreas que todavía son áreas de más alta necesidad médica no cubierta, ¿no? Estas enfermedades que esta mañana se decían que continúan sin tratamiento. Por tanto,
ha ido bien. Yo creo que hay que darle una vuelta para fomentar dónde se dirigen los objetivos, porque a última hora la regulación específica, de hecho cualquier regulación no es más que una iniciativa legislativa para orientar, ¿no?, a los incentivos, ¿no?, si sea dinero público, allí donde más necesidad hay en términos de salud pública, y por tanto hay muchas condiciones que todavía necesitan de esa ayuda, o como mínimo que necesitan de una ayuda diferencial, porque en estos primeros 20 años no se han desarrollado medicamentos para estas otras condiciones. Pues confiemos que estas nuevas iniciativas lleguen a buen puerto. Ana, antes iniciabas, y ahora te pregunto directamente, yo me refería en la introducción a la prueba del talón, a este número distinto de enfermedades, cuidado, accionables, enfermedades sobre las cuales podemos hacer algo para impedir que las consecuencias asociadas a esa enfermedad puedan ser peores y a veces irreversibles. Oímos desde la Administración del Estado que se va a ampliar la cartera y se va a seguir ampliando, pero por ejemplo en FEDER, el año pasado, publicasteis un cuaderno en el cual pues dabais cuenta de estas diferencias tan grandes que tenemos de entre 7, 8 y 40 o 44 que pueden haber, ¿no? ¿Crees tú que la red únicas puede minimizar esto o puede contribuir a ayudar a armonizar esta detección o incluso también a reducir el tiempo de espera que necesitamos hoy en día para un diagnóstico genético? ¿Crees que Red Únicas nos puede ayudar? Yo creo que sí, estoy convencida, porque nos va a ayudar al tema de la investigación, que es muy importante. Entonces, yo creo que bueno, hay muchos puntos a abordar que sí, la Red Únicas nos va a facilitar este camino, ¿no? En el tema del cribado, por ejemplo, cuanto más enfermedades a través de la investigación se vayan diagnosticando, pues podremos ver el riesgo que existe de que esa enfermedad, si no se diagnostica en los primeros días de vida, puede tener unas consecuencias peores en sí que la propia enfermedad. Por ejemplo, el cribado, por eso el cribado es tan importante. Hay enfermedades raras que quizá pues, no tengan esas consecuencias de no estar dentro del cribado, ¿no? Pero hay muchas que sí. Entonces yo creo que sí, que nos va a ayudar en el cribado, en la investigación sobre todo, y en poder conseguir un diagnóstico precoz. Claro, que lo que tenemos que intentar es que las posibilidades de detectar y de actuar sobre niños y niñas que nazcan con enfermedades raras no dependan de su código postal, sino que dependan de un acuerdo al que hayamos llegado todo el país. Eso es lo que creo que también nos puede ayudar a conseguir que sea un cribado homogéneo para todas las comunidades, no que cada... Eso es lo que queremos intentar. Luisa, cuando decías que tenemos que involucrar no solamente a los pacientes, a las familias, básicamente, repetidamente decimos, tenemos que estar todos involucrados. Y cuando decimos todos, te refieres no solamente a pedirle a Manel Fontanet y a Leticia que regulen adecuadamente y que produzcan también terapias, pero también a la sociedad civil, ¿no? También a nosotros, ¿no? A los ciudadanos de a pie, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué tipo de iniciativas podemos hacer todos los ciudadanos para que esto pues, realmente convenzamos a las administraciones, a las empresas, a estas iniciativas de que esto es el camino al que hay que seguir? Bueno, aparte de pedirles eso, que creo que es muy importante. Eso lo tenemos que seguir haciendo. Al final, yo creo que es un tema a ver, no
no de justicia social, pero prácticamente al final todos cohabitamos, todos somos ciudadanos del mismo mundo y coexistimos uno al lado de otro. De la misma manera que la sociedad abandera diferentes iniciativas que no tienen nada que ver con la enfermedad rara, por ejemplo, el cambio climático, todos somos muy conscientes de la importancia y los problemas que vienen y que puede suponer el cambio climático. Pues la enfermedad rara al final es lo mismo, afecta no solo a una persona, sino a muchísimas personas, y el impacto que tiene en cada una de ellas supone, ¿no?, tocarle un poquito la fibra a cada persona. Mi hijo va a una escuela en la cual comparte aula con otros 20 alumnos, cada uno, en cierta manera, con lo que explican de Mateo, de la manera que le quieren, de la manera que le apoyan, hacen su pequeña acción, ¿no?, de visibilizar lo que es una enfermedad rara, o más que visibilizar, normalizar. O sea, ahora no me acuerdo en qué mesa lo comentaban esta mañana, pero creo que era en relación a lo mejor a medicalizar o no medicalizar, pero es a normalizar la persona no normotípica. Y que todos somos uno, la sociedad somos todos, tanto el rubio, el moreno, el que tiene TEA, el que tiene autismo, el que tiene, pues en el caso de mi hijo no se sabe, Prader-Willi, por ejemplo, todos formamos parte de este compendio que es la sociedad, y para mover juntos, cada acción que hacemos da visibilidad a las diferencias en nuestra sociedad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no es que haya una acción, es normalizarlo y dar visibilidad a que todos somos diferentes y con nuestras particularidades, ¿no?, hacemos del mundo un poquito más bonito. Gracias, Luisa. Voy a pasar a vosotros dos a preguntaros dos retos. Manel, voy a empezar contigo. ¿Cuáles crees que son los principales retos que tenemos en los sistemas de salud para la incorporación de la innovación farmacológica en enfermedades poco frecuentes? ¿Cuáles son los retos que se enfrenta tu departamento a la hora de llevar a cabo y de trasladar y autorizar y permitir que estas terapias puedan ser administradas? Yo creo que queda claro, ¿no?, que las terapias para enfermedades poco frecuentes son de una complejidad muy elevada cada vez más, y afortunadamente cada vez más, ¿no?, porque hayamos, ¿no?, soluciones terapéuticas que no teníamos hasta ahora, y esta mañana han hablado, ¿no?, de terapias génicas, de CRISPR-Cas9, de oligonucleótidos, de antisentido. Es decir, cada vez es de una mayor complejidad. Eso obliga también a preparar los sistemas de salud para hacer frente a esa complejidad, ¿no? Y por eso yo creo que el proyecto Únicas también es tan importante, ¿no?, por ese planteamiento de red de atención integral, de crear esa red de conocimiento que es tan necesaria para manejar la complejidad, ¿no?, para utilizar medicamentos que seguramente son cada vez menos convencionales y necesitan de más conocimiento para, ¿no?, yo creo que lo han dicho hace un momento, ¿no?, qué, para quién, cuándo, cómo, qué ventana de oportunidad. Eso necesita de un conocimiento y eso hay que integrarlo en el proceso asistencial. Y luego esta mañana se ha dicho, ¿no?, también de disponer de los recursos necesarios para hacer frente a todas las intervenciones que necesitemos para tratar a los pacientes con enfermedades poco frecuentes. Yo creo que estos son los principales retos que tiene el sistema por delante para incorporar esta complejidad. Leticia, vuestros retos, ¿no? ¿Cuáles son los retos en los cuales os enfrentáis desde Alexion a la hora de investigar y de desarrollar terapias para enfermedades raras? Sí, yo creo que son los mismos retos que se deben encontrar investigadores clínicos en centros de investigación o hospitales universitarios. Yo creo que lo primero tiene que ver con las propias características de este grupo de enfermedades, ¿no? El hecho de que sean poco prevalentes y sean muy poco conocidas hace muy complejo desde el inicio, ¿no?, el plantearse un poco la fisiopatología de la enfermedad y empezar a plantearse hipótesis, porque existe mucho desconocimiento, hasta una vez que uno ya tiene eso planteado, el poner en marcha ensayos clínicos, ¿no? Implica ir a muchos países, implica para la empresa abrir muchos sites, muchas de las veces no vamos a tener la capacidad de reclutar, ¿no? Normalmente son patologías donde no existe un tratamiento actual, no hay un standard of care, por lo tanto, a nivel metodológico los ensayos hay que acordarlos bien con las agencias reguladoras desde el inicio para que luego no hayan carencias, pero probablemente sean diferentes, ¿no?, a que cuando uno ensaya para una patología donde ya se sabe, ya se trata de una manera específica, ¿no? Yo creo que hay una serie de retos y complejidades que de nuevo creo que son tanto para la empresa más grande, pero también para los grupos de investigadores, que al final lo que crea es un nivel de incertidumbre y un nivel de riesgo.
Ha hablado Manel de los cambios que hubieron hace 20 y pico años. Yo soy más optimista, yo creo que sí que se ha avanzado mucho, porque realmente, como decías, habían muy poquitos fármacos, muy poquitas terapias, y creo que en 20 años hemos sido capaces de llegar con muchos más tratamientos, ¿no? Porque al final fue una regulación que nos ayudó a crear más certidumbre, ¿no? Y a proteger y a incentivar esa investigación. De nuevo, insisto, tanto a laboratorios grandes como a grupos pequeños, ¿no? Yo creo que ahora estamos todos esperanzados, se está revisitando. Es cierto que quizás habían áreas que se tenían que mejorar, pero yo creo que es muy importante. Yo creo que es una buena noticia porque supuso un antes y un después, y probablemente lo que se decida ahora, ¿no? Va a tener un impacto a nivel de cómo impulsar la investigación en raras en los próximos 10, 20, 30 años, ¿no? Y queremos estar aquí sentados, no sé si los mismos u otros, pero diciendo que esa reforma legislativa volvió a suponer un acelerón, ¿no? Muy bien, Leticia. Ana, la participación de los pacientes en UNICAS y en estas iniciativas hemos repetido muchas veces que es esencial, pero dinos tú desde tu perspectiva como madre de una persona con una enfermedad rara, ¿por qué es importante que participéis los pacientes? ¿Qué es lo que podéis aportar? ¿Cómo participáis, por ejemplo, en UNICAS? Bueno, nosotros, la participación de los pacientes pues, es vital para nuestro colectivo. Aprovecho para poner en valor todo el trabajo que se ha hecho desde las diferentes asociaciones de enfermedades minoritarias, porque yo creo que sin ellos no hubiésemos conseguido esa visibilidad que hablaba ella, de estar siempre organizando jornadas y estar presentes en muchos sitios. Entonces, nosotros ahora, yo creo que eso ha sido muy importante en el transcurso de estos años, ¿no? El papel de las asociaciones. Sí que es importante que ahora demos un paso más, que ya lo hemos dado, que salgamos de nuestras asociaciones y vayamos de la mano de las administraciones, de los profesionales también, y que bueno, esa visibilidad pues, llegue mucho más, ¿no? Nosotros ahora, por ejemplo, FEDER como representantes de las asociaciones, en este caso pues, actualmente tenemos 418 asociaciones adheridas a FEDER. Bueno, quiero recordar que en el año 1999 que se creó FEDER, este año hemos cumplido los 25 años. Enhorabuena. Pues felicidades por los 25 años. Sí, gracias. De trabajo. En este mes de abril lo hicimos. Entonces, se inició de la mano de 7 asociaciones de enfermedades raras. Y ahora sois más de 400. Somos 418. Entonces, bueno, yo creo que Por eso vuestra voz es importante. Tenéis importante. Entonces, ahora lo que intentamos y creemos que, bueno, que por eso estamos aquí en el proyecto UNICAS, es para tener una voz única y representar a todas esas asociaciones y todas esas patologías. Estupendo. Porque, bueno, creo que es nuestro papel. Sí. Bueno, quería señalar que existen 5 grupos funcionales, que bueno, los voy a nombrar, que es un grupo funcional asistencial, otro grupo de pacientes, uno de soporte al diagnóstico, codificación y estandarización y farmacia y terapias avanzadas, esto dentro del proyecto UNICAS. Bueno, pues en concreto FEDER participamos en el grupo de pacientes a través de nuestro presidente Juan Carrión y de 4 miembros más de nuestra junta directiva. También a través de nuestra directora Isabel Motero.
y la participación activa en el grupo se realiza a través de nuestros técnicos, en este caso a través de 3 técnicos de nuestra federación. Entonces, pues bueno, pienso que esa es nuestra participación en el proyecto Únicas. Y que, bueno, estamos seguros de que nos van a escuchar y vamos a poder... Seguro que sí, estoy seguro que tanto Joan Comella como Manuel del Castillo y todos los que están detrás del proyecto Únicas estarán con vosotros. Luisa, preparando esta mesa me comentabas tus quejas o tus lamentos respecto a la administración, respecto a la complejidad de la burocracia que ya va asociado cualquiera de los temas que implica pues, una solicitud que puedes hacer, ¿no? Yo te voy a añadir que incluso desde la investigación, cuando nosotros recabamos datos de los pacientes y les hemos pedido su consentimiento informado, es difícil luego compartir estos datos con otros investigadores a nivel nacional y ya no te digo a nivel europeo, con los cuales tenemos que volver a contactar con los pacientes, volver a reconsentir. Y cuando has hecho este proceso 3 veces, y a nosotros nos ha pasado, hay muchas familias que con una extrema generosidad siempre se prestan, otras dicen, pero ¿por qué me está pidiendo usted tantas veces este consentimiento? Yo ya se lo he dado, haga lo que tenga que hacer con estos datos, ¿no? Entonces deberíamos intentar simplificar todos estos procesos, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo. Podría decir nada que añadir, porque estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Y no solo la complejidad burocrática, sino la falta de información. Muchas veces, depende del código postal donde naces, tienes acceso a unas terapias, unos tratamientos, un diagnóstico que según el código postal donde nazca al cual no tienes acceso. O sea, yo me acuerdo perfectamente cuando a mí me diagnosticaron, fue un jueves en la ecografía morfológica y el lunes yo ya tenía hora con el doctor Gratacós en la maternidad en Barcelona. Literalmente cambié de barrio en Barcelona. Yo fui también parte de la junta directiva de la Asociación Hernia Condifragmática y realmente, comparado con la gran mayoría de pacientes a los cuales se le diagnostican la hernia diafragmática, hasta que pueden acceder a un especialista en hernia diafragmática, que no es porque sea del hospital, pero el Hospital Sant Joan de Déu es uno de los centros de referencia a nivel español. O sea, para poder llegar hasta el hospital no pasan 3 días, como fue mi caso, por ejemplo, sino pueden pasar semanas. Y en la hernia el tiempo es importante porque, bueno, 1, es una enfermedad incompatible con la vida y 2, 1 de cada 2 no sobrevive. Por lo tanto, donde naces es muy importante para el devenir de ese niño o niña. Por lo tanto, yo creo que una parte es simplificar. Yo como paciente no entiendo toda la burocracia que hay detrás, pero me parece realmente increíble que no haya una equidad de acceso a diagnósticos y tratamientos y de manera universal a nivel España y por lo tanto creo que Únicas es un pasito más en esa dirección. Luego, a nivel informativo, tampoco creo que haya una comunicación homogénea a nivel nacional, por lo tanto pienso que si estás en Madrid o Barcelona tienes un acceso mucho más fácil a nuevas terapias, a ensayos clínicos que si naces, pues no sé, no quiero menospreciar ninguna región de España, pero alguna menos conectada y con tenemos menos inequidades. Sí. Y entonces hay una desequidad, una desigualdad bastante importante y ya no solo en diagnóstico, sino luego potencialmente en tratamiento, ¿no? Por lo tanto, Únicas intenta reducir esas brechas, tanto a nivel de compartir datos, a nivel de tratamiento, de poder telemonitorizar también, es decir, que tú puedas tener un paciente en Murcia, en Extremadura, en Galicia y poderlo telemonitorizar desde un centro de referencia como puede ser el Hospital Sant Joan de Déu. El Cortes que hemos visto, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Yo cuando me fui a casa con la tráqueo, oxígeno tal, o sea, me hubiera encantado tener literalmente al otro lado del teléfono o en este caso, alguien que te explicara en todo momento qué es lo que está pasando, ¿no? O en casos tuvimos 2 o 3 sustitos en casa y bueno, porque vuelvo a repetir, vivo a 7 minutos y pico del hospital, pero si no, yo durante los primeros 5 años de vida de mi hijo no nos íbamos a Sort. Mis padres son de Sort, del Pallars, no nos movimos de Barcelona porque no nos atrevíamos. Entendemos la complejidad de lo que cuentas y seguramente estos sustitos fueran algo más importante de lo que nos cuentas. Leticia, nos has dicho al principio que Alexion ha
adquirida por una gran farma y en cambio seguís defendiendo vuestro fenotipo de desarrollo de enfermedades raras. ¿Cómo coexisteis? ¿Cómo coexiste Alexion dentro del ecosistema de estar dentro de una gran farma que seguramente tiene otros objetivos? Claro, yo creo que mantenemos nuestro ADN y tenemos las ventajas de pertenecer a una gran farma. Yo diría que no es que tengan objetivos diferentes. Yo creo que toda la industria queremos cambiar la vida de los pacientes a los que servimos, algunas desde una perspectiva, otras de otras. O sea, que el objetivo final yo creo que sí que es el mismo. Para nosotros ha supuesto, como decía antes, poder llegar a países y a pacientes que si no, no hubiésemos llegado. Alexion estaba en 25 países, ahora estamos en 70 países y hay pacientes con enfermedades minoritarias en todos los países del mundo. Por lo tanto, esto ha supuesto, yo creo que una muy buena noticia para el colectivo. Ha supuesto una mayor inversión, desde luego, tenemos más capacidad de asumir el riesgo y tenemos más capacidad de llegar a acuerdos, ¿no? La semana pasada, hace 2 semanas, se comunicó un nuevo acuerdo con una empresa de patologías endocrinas raras. Hace un año se anunció la compra de la cartera de las terapias génicas de Pfizer, eso llegará más adelante. Pero al final eso son buenas noticias. Son buenas noticias el saber que empresas como AstraZeneca apuestan por el mundo de las minoritarias, porque eso implica que ayudan, ¿no?, a acelerar los esfuerzos de investigación. ¿Qué sigue haciendo, yo creo, Alexion, que lo hace todavía única? Que estamos muy cerca del paciente, conocemos la problemática, creo que somos un grupo de gente apasionada y que por eso, a pesar de que nuestro ADN es investigar, desarrollar y comercializar, tenemos en marcha una serie de proyectos que ayudan al paciente, porque como vemos, el paciente no solo necesita una pastilla, ¿no?, necesita muchas otras cosas, lo que llamamos el viaje del paciente algunos, ¿no?, pero tiene que ver desde el diagnóstico a la angustia que puede tener un niño cuando tiene que ir al hospital a infundirse, o el seguimiento, la monitorización, ¿no? Entonces creo que eso también a muchos de laboratorios de enfermedades minoritarias nos hace únicos también, ¿no?, por tener tan cerca al paciente e intentar también dar soluciones innovadoras. Muchas gracias, Leticia. En un minutito, Manel, una pregunta fácil. ¿Cómo vamos a poder llevar estas terapias CRISPR de última generación de un precio tan elevado a los pacientes? He dicho que era fácil la pregunta. Supongo que la respuesta fácil es negociar que no tengan un precio tan elevado. Pero, no, yo creo que... ¿Qué es lo que podemos hacer desde la Administración? Yo creo que hablar con las compañías y generar marcos, ¿no?, previsibles o predictibles para las dos partes, que se convierta en un entorno razonable para las compañías, que obtengan el retorno a la inversión que han hecho, ¿no?, para desarrollar ese medicamento y que lo puedan revertir en futuros desarrollos que llevan a cabo, y a la vez que garanticen la sostenibilidad del sistema. Yo creo que todo el mundo se sienta satisfecho, ¿no? Será posible y será posible. Muy bien. Basta buscar con las soluciones concretas que den respuesta a esas necesidades. Muy bien. Ana, tenemos 40 segundos que son para ti, para cerrar esta mesa como representante de las familias y de los pacientes. ¿Cuál es tu frase, tu mensaje que nos quieres dar a nosotros y a todos y aquí a los responsables de Únicas? Bueno, yo quiero dar un mensaje a los pacientes, decirles que llevamos muchos años reivindicando muchas cosas que siempre habíamos pensado que serían muy difíciles de conseguir, pero creo que mi mensaje va a ser positivo. Creo que hemos llegado a un punto, no solo con este proyecto, sino también con otras muchas cosas que hemos conseguido, pero sobre todo este proyecto yo lo veo como una esperanza que nos va a facilitar mucho el camino, que muchas de las familias que se van a encontrar ante una enfermedad rara
no se van a encontrar con toda la problemática que nos hemos encontrado los que hemos vivido esto hace 20 años o más. Entonces, creo que todo este trabajo creo que sí que ha servido de algo. Siempre la intención y el objetivo de trabajar en las enfermedades raras desde las asociaciones y la federación ha sido que allanar el camino para que los que vengan detrás no tengan que pasar todo lo que hemos pasado nosotros. Pues muchísimas gracias, Ana, y con ello completamos esta mesa. Gracias, Manel, Leticia, Luisa y Ana. Gracias a todos.